Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Cocina Rico. Hoy les vamos a presentar frituras de halloumi con zanahorias. Unas frituras muy ricas y saludables y súper fácil de hacer. Así que si quieres aprender a hacer esta fritura, quédate conmigo que ya empezamos. Con estos pocos ingredientes vamos a hacer unas frituras muy ricas con el halloumi y las zanahorias y el calabacín. Si eres nuevo a mi canal, por favor suscríbete y recuerda darle like a la campanita, así que no te pierdas ninguno de los videos que hago semanalmente. Sin más, vamos a comenzar ahora mismo. Primeramente ponemos las zanahorias y las pelamos. Pelamos las 3 zanahorias que vamos a rallar para incorporarla en nuestra fritura. Si empezamos la zanahoria y la rallamos, cuidado con los dedos que no los podemos picar. Y seguidamente, después de la zanahoria, cogemos el calabacín y lo rallamos también, porque los dos los vamos a unir completamente y esto va a ser el cuerpo de nuestras frituras. Cuando los dos están rallados, le echamos un poco de sal. La sal va a sacar el agua que tienen estos vegetales, porque si tienen mucha agua, entonces no se va a freír las frituras. Lo que va a hacer es salpicar todo el aceite. Tiene que estar bien seco para que tenga cuerpo y compactamente bien. Así que echamos la sal y la dejamos secar ahí. Entonces cuando después de 10 o 15 minutos la exprimimos para que salga el agua que está dentro de los vegetales. Mientras más agua le saquemos, mejor, porque así fríen más rápidamente. Así que lo removemos bien y le exprimimos a puñados así y el agua va saliendo debajo del colador. Así que todo compactado ahí y sacamos el agua. A continuación le echamos un poco de pimienta negra fresca. La pimienta lo sazonará todo bien para que sienta ese saborcito rico y picante que la pimienta le da a las comidas. Ahora es el momento de echar el queso halloumi. Si te quedas hasta el final, te voy a dar 5 beneficios porque es bueno incorporar el halloumi a tu dieta. Así que no te vayas, quédate hasta el final para que veas los 5 beneficios. Cogemos 120 gramos de halloumi, es como medio paquete de este tamaño. Y el halloumi también lo vamos a rallar. Cogemos el halloumi y lo vamos a rallar igual que hicimos con la zanahoria y el calabacín. El halloumi es un queso es bastante duro y fácil de rallar, así que no es tan cremoso como los otros quesos. Cuando lo rayemos completo, así lo vamos a incorporar a la zanahoria y al calabacín que ya tenemos separado aquí. Que ahora vamos a coger el queso halloumi y lo vamos a incorporar. Vamos asegurarnos que lo mezclemos todo bien, así todas las frituras tienen un sabor consistente. Mira esto que rico de mezclarlo así. Como ven, ahí tengo también un huevo y migas de pan. Todo esto va a ser el cuerpo de nuestra fritura. Los niños, todo el mundo en la casa le va a encantar porque el sabor es maravilloso. Ahora, después que se ha mezclado bien el halloumi, le vamos a añadir un huevo. El huevo deja que todo esto tenga consistencia, que se pegue, que se haga como una hamburguesa y la fritura quede bien durita y no se desbarate, no se desborone cuando la empiece a apretar. Mezclamos todo bien y nos aseguramos que el huevo esté ahí. Déjanos saber en los comentarios cómo ves, qué piensas de esta fritura, si te está gustando lo que estoy haciendo aquí. Ahora que el huevo está todo bien mezclado, añadimos media taza de migajas de pan.
Esta fue de las que viene en paquetico, pero podemos coger pan seco y rallarlo también y lo añadimos. Si te está gustando el video, por favor suscríbete. Yo saco videos semanales de comida vegetarianas en nuestro canal. Ahora que ya está todo mezclado, vamos a empezar a hacer la fritura. Cogemos un poco así y la empezamos a apretar, hacerla como un tipo de hamburguesa y le damos vueltecitas así por los costados. Asegúrate que no estén muy altas, muy gordas, porque entonces no se fríen en el centro. Tienen que estar bien compactadas para que no se rompan cuando se estén friendo, pero también a la vez que no sean muy grandes, porque entonces no se fríen adentro. Vamos a sacar alrededor de 6 con esta cantidad de masa que tenemos. Ahora ponemos un poco de aceite y media taza de aceite y lo ponemos bien a calentar. Cuando el aceite esté bien caliente, entonces ponemos nuestras frituras por 3 a 4 minutos, puede ser, depende del tamaño. Estas me tomaron como 5 minutos más o menos para que se fríen completamente. Así que las ponemos todas a freír, y si tuvieran mucha agua dentro, entonces ese aceite iba a empezar a salpicar donde quiera y no se iban a cocinar dentro. Como las exprimí bien, mira como el aceite está friendo y no se está salpicando donde quiera. Entre unos minutos, ahora es el turno de voltearlas. Se frieron por una parte, ahora la volteamos para que se fríen en la otra cara de las frituras. Esto huele maravillosamente y es totalmente vegetariano. No hay carne en ello. El halloumi tiene todos los beneficios de proteína que te hace falta, y la zanahoria y el calabacín son riquísimos combinados juntos como lo estamos haciendo aquí. Ahora vamos a preparar una vinagreta para ponérselo encima a la fritura. Empezamos con un jalapeño que lo cortamos en pedacitos, en rodajitas. Entonces cogemos una ramita de cebollín o cebollita verde y la cortamos también. Todo esto lo vamos a mezclar para hacer una vinagreta. Cogemos un trocito de jengibre. El jengibre es maravilloso para la circulación, para la digestión, para muchas cosas. También lo cortamos bien en pedacitos. Quitamos la cáscara y lo cortamos bien en muchos pedacitos. Tenemos los tres y la picamos en pedacitos también. Los 3 dientes de ajo, le quitamos la cáscara y lo picamos en pedacitos como hicimos con el jengibre. Ahora que todo está listo así, le echamos un poquito de pimienta negra, un poco de aceite de oliva y vinagre de manzanas. Este vinagre es buenísimo también. Así que todo junto lo removemos bien, y si te gusta puedes echarle un poquito de sal a gusto. Hay quien no le gusta con sal, a mí me gusta echarle un poquitico de sal para que sepa mejor la vinagreta. Así lo mezclamos todo y le echo un poquitico de sal a gusto. No debe ser mucho, un poquitico nada más para que dé ese saborcito rico que tiene. El romero que le echamos es tremendo sabor. El halloumi es un queso de origen de Chipre, una isla del Mediterráneo, desde hace siglos que es la alimentación básica de pastores y campesinos. Ellos desde hace muchos años hacían halloumi por sus beneficios, así que agrégalo a tu dieta. Y aquí te digo porque es bueno y rico en calcio, es buenísimo para los huesos.
Si hace ejercicio es bueno para la salud de los músculos. Reduce los riesgos de diabetes 2. Si incorpora esto a tu dieta, te mantiene lleno por más tiempo, así que no andas buscando mucha comida. Y bueno, para reemplazar la carne por su valor de proteínas. Vamos, retornamos, ya las frituras están listas. Y ahora la vinagreta que preparamos, le echamos arriba y decoramos las frituras. Tratamos de le escurrimos porque no necesitamos todo el líquido ahí. Se lo escurrimos porque lo único que queremos es el jengibre, los jalapeños, la cebollita verde y el ajo. Que esto combinado con esa fritura va a dar tremendo sabor. Si te ha gustado este video, recuerda de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno videos que hago semanalmente. Esto se puede comer con la ensalada que hice anteriormente, con arroz, con puré de papa o simplemente así en un pedazo de pan. Así que disfrútala y atrévete a hacer esta fritura que cocino rico. Bueno, nos vemos en el próximo video, que vamos a hacer curry de garbanzos en el próximo video. Curry de garbanzos.